Dios te bendiga enormemente en este momento. Que la gracia y la misericordia de nuestro Dios en Cristo Jesús sea con todos ustedes, los que escucharán y me verán en este corto video que haré en esta mañana. He tenido hace mucho tiempo el deseo, el anhelo de hacer videos como este que haré, hablando, enseñando acerca de la palabra de Cristo, conforme a lo que Él, por su gracia y su misericordia, me ha permitido entender y conocer de la palabra de Dios, de su palabra, que es Cristo. A favor de la iglesia de Cristo, a favor de todo lo que escuchan, a favor de la humanidad, porque es necesario que las personas puedan comprender cuán grande ha sido el misterio de Cristo, cuán grande ha sido, cuán significativo ha sido su muerte, su resurrección también, sobre todo, su sangre derramada en aquella cruz. Y todos estos puntos de suma importancia. Y quiero compartir con ustedes, principalmente, tengo un enfoque mayor a los que ya son parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. No de una institución, no de una denominación, no de una religión, no de cuatro paredes, de un templo, nada de eso, sino de los que realmente, de manera genuina, han creído en Cristo Jesús y han estado permaneciendo en él. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no el pueblo de Cristo, sino el cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza. Y durante mucho tiempo he venido analizando, observando el comportamiento de la iglesia, ya que he tenido la oportunidad de congregarme en varias congregaciones a causa del trabajo, cuando uno cambia de trabajo y esa clase de cosas, pero también situaciones que se han dado en diferentes congregaciones y he tenido que participar en algunas de ellas, pero no solo de manera presencial, sino también en cuanto a lo que uno puede ver por acá mismo, por las redes sociales, en cuanto al tiempo que ya uno tiene en este camino del evangelio, viendo de manera general cómo la iglesia se ha venido comportando durante tantos años, cuál ha sido la conducta de la iglesia de Cristo, el comportamiento, y observando todo esto, me he dado cuenta que yo sé que muchos de ustedes también, pero es triste, ciertamente, porque no se ha entendido la realidad de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, cuando pisó en esta tierra, cuando se hizo un hombre. Cristo, cuando vino en el cuerpo de Jesús, ese cuerpo humano de carne y hueso, que fue crucificado allá en la cruz del Calvario, en el Gólgota, ese Jesús que murió pero que resucitó al tercer día. Lo que aconteció luego de su resurrección para toda la humanidad, principalmente para los que en él creen, para los que les reciben, a esos que Dios, como la palabra establece en el libro de Juan 1:12, que a los que creyeron en él, a los que les recibieron, él le dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios, a esos de quien Cristo es la cabeza y ellos son parte de su cuerpo. Y no han entendido, no se ha entendido a cabalidad hasta ahora, alrededor de casi 2000 años de que Cristo haya sido crucificado y resucitado, casi 2000 años después de que se hayan escrito todas, principalmente las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Pedro también, todos estos libros
que conocemos como el Nuevo Testamento. Y no se ha entendido a cabalidad cuál es el misterio, qué fue lo que Cristo realmente hizo, cuál es el significado de esa sangre que se derramó en aquella cruz, cuál fue el significado de su muerte y cuál fue el significado de su resurrección. Que por su gracia y su misericordia hoy nosotros somos participantes de esto. Y nosotros por su misericordia ahora hemos recibido todas las bendiciones que todo esto conlleva. Pero he notado durante todo este tiempo que la iglesia, en su gran mayoría, para no generalizar por completo, pero una gran parte, una gran mayoría de las congregaciones, de los que se reúnen, denominaciones, concilios, confraternidades, principalmente aquí en República Dominicana, han estado viviendo durante todos sus años, no importa que tengan 20, 10, 15, 30, 50, 60 años en el Evangelio, porque esto viene aconteciendo durante mucho tiempo. Y es que no han entendido cuál es la realidad en la que hoy vive la iglesia de Cristo. No, cuando digo hoy me refiero a desde el momento en que Cristo dijo en aquella cruz, consumado es. Desde ese momento todo cambió, absolutamente todo cambió, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia, la palabra establece que el velo del templo fue rasgado, fue partido en dos, y que la tierra tembló y que se oscureció durante 3 horas. En ese momento, cuando Cristo expiró y entregó su espíritu y dijo estas palabras, estas dos palabras, consumado es. Lo que estaba siendo consumado, es necesario que nos preguntemos esto, ¿qué es lo que estaba siendo consumado? Lo que estaba siendo consumado era el pacto, ese nuevo pacto que Cristo había hecho con el Padre en la eternidad. Ese pacto incondicional al que nosotros hoy pertenecemos, en el que nosotros fuimos incluidos por haber creído en Cristo Jesús, quien fue el mediador de ese nuevo pacto. Cristo Jesús, con su sangre que él ofreció, ofreciéndose a sí mismo, él fue el mediador de ese nuevo pacto. Pero la iglesia no ha entendido completamente esto. Y la iglesia, lamentablemente, ha preferido, quizás por ignorancia, me atrevo a decir que más por ignorancia, y prefiero creerlo así, más por ignorancia que por cualquier otra cosa, ha querido permanecer no en este pacto y no ha entendido todo lo que nos corresponde dentro de este pacto nuevo que Cristo hizo, siendo él el mediador de este nuevo pacto hecho con mejores promesas, como establece la palabra en el libro de Hebreos. Y la iglesia ha permanecido operando en la mentalidad de ese antiguo pacto, quien fue como mediador, quien participó como mediador, Moisés, entre el pueblo de Israel y Dios. Y la iglesia, por eso vemos hoy que la iglesia tiene una mentalidad antiguo testamentaria. La iglesia ha venido viviendo más conforme a las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel que a la libertad a la que Cristo la ha llamado por medio de ese nuevo pacto, ya teniendo el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, siendo nosotros su templo. Por eso la iglesia de hoy se ha envuelto en vivir un evangelio mezclando estos dos pactos, trayendo o queriendo traer las tradiciones del pueblo judío, del pueblo de Israel, las costumbres del pueblo de Israel, e introducirlas a este nuevo pacto, a este cuerpo corporativo de Cristo que es la iglesia. Y no han sabido diferenciar que hay una gran
distancia entre la iglesia como tal, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo como su cuerpo, donde Él es la cabeza, y el pueblo de Israel. No han sabido diferenciar cuál fue ese pacto antiguo que representa el Antiguo Testamento y cuál es este nuevo pacto que representa el Nuevo Testamento. Un pacto hecho con mejores condiciones, con mejores promesas. Y al no entender esto, ha vivido un evangelio mezclando estos dos pactos. Y es imposible que esto pueda ser eficaz si lo vivimos de esta manera. Por eso el evangelio se convierte en una carga, por eso el evangelio se convierte en algo difícil de llevar, por eso el evangelio las personas no viven en la plenitud y libertad a la que Cristo las ha llamado, porque las personas quieren, se les ha venido enseñando durante muchísimo tiempo a hacer las cosas conforme a aquellas tradiciones y aquellas costumbres del pueblo de Israel y no a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo que hoy nosotros tenemos por su gracia y su misericordia. Es necesario que la iglesia pueda comprender esto. Por eso nosotros vemos que los cultos, los servicios que se le hacen a Dios, en la mayoría de las iglesias, todos son iguales, o en su gran mayoría. Todas las costumbres, todas esos rituales, la gente, las congregaciones los ha venido imitando y los ha venido haciendo. Los cultos son o se hacen más bien con esa mentalidad arcaica, con esa mentalidad antiguo testamentaria, con esa mentalidad que pertenecía a aquel antiguo pacto, que fue una realidad que se vivió en su tiempo hasta que Cristo vino. Y es necesario que la iglesia comprenda, entienda qué fue lo que Cristo verdaderamente hizo en aquella cruz. El derramamiento de esa sangre preciosa. Porque si podemos entender lo que significaba la sangre de aquellos animales, qué era lo que hacía, pues nosotros debemos entender con mucha más razón qué significaba la sangre de Cristo. Y debemos entender cuál es la diferencia de estos dos pactos. Debemos entender cuál es la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Nosotros como iglesia no somos el pueblo de Dios, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es una relación mucho más personal. Es una relación mucho más personal. Es tan personal o mucho más personal, es tanto así que en la palabra a la iglesia se le llama como la novia de Cristo, donde Él es el esposo que pronto viene a buscar. El pueblo de Israel era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que estaba sujeto a cumplir con ese pacto que Dios le dio a Moisés, que se encuentra en Éxodo capítulo 19. Precisamente en el versículo 5 y 6, Dios le habla a Moisés, quien era el que mediaba entre el pueblo de Israel y Dios. Pero este pacto condicional que Dios le dio al pueblo de Israel, Israel no cumplió con ese pacto. Es evidente, es claro que Israel no cumplió con el pacto que Dios había hecho con ellos, porque Israel, la palabra expresa, la palabra claramente dice que el pueblo de Israel muchísimas veces hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios mismo dice que este pueblo no guardó su pacto, por eso Él se desentendió de ellos, porque ellos no guardaron su pacto. Entonces, como el pueblo de Israel no guardó ese pacto, era necesario que se hiciese un pacto nuevo, y ese pacto que habla claramente Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 8, todo lo que conllevaban estos dos pactos y al pacto al cual nosotros pertenecemos hoy, que es totalmente distinto. Entonces la iglesia lo que ha venido haciendo es lo que Jesús decía. La iglesia, lo que ha venido haciendo, la iglesia de este tiempo, lo que ha venido haciendo es echar vino nuevo en un odre viejo. Es ponerle un remiendo nuevo a un paño viejo. Y no se puede. Cristo Jesús dijo, no se puede echar un vino nuevo en un odre viejo.
Y eso es lo que la iglesia ha venido haciendo. No se puede mezclar. Ese odre viejo representa ese antiguo pacto. El vino nuevo representa esa sangre de Cristo, de ese nuevo pacto que en Mateo 27, él explica claramente, dice, mire, beban, beban de esta copa, que esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes será derramada para remisión de sus pecados. Entonces, ese vino nuevo es ese nuevo pacto. Y nosotros no podemos de ninguna manera traer tradiciones, costumbres, dogmas, doctrinas que se han traído y se han hecho doctrina del Antiguo Testamento y la han introducido al Nuevo. Y es imposible que las cosas, por eso no vivimos un evangelio eficaz, por eso no vivimos un evangelio mostrando el verdadero gozo que da el Espíritu Santo, porque eso es lo que hace. El Espíritu Santo trae en nosotros una nueva naturaleza en el Espíritu. Él es quien nos hace nacer de nuevo. Y si esa naturaleza yo no la entiendo, porque mi mentalidad no ha sido renovada, por eso el apóstol Pablo con toda claridad también enseña en Romanos capítulo 12, en su versículo 2, él dice que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia tiene que cambiar su modo de pensar. La iglesia tiene que entender que debe comenzar a pensar a como piensa Cristo, porque la palabra misma dice que tenemos la mente de Cristo. Pero no podemos tener la mente de Cristo si seguimos pensando como pensaban aquellos hombres, como pensaba Elías, como pensaba David, como pensaba el mismo Moisés, porque ellos vivieron en un tiempo, en una realidad. Ellos vivieron dentro de ese pacto que Dios había hecho con ellos, dándole sus condiciones que se encuentran en Éxodo capítulo 20, pero también se encuentran esas condiciones en Deuteronomio capítulo 28, donde el pueblo de Israel tenía que cumplir con un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de mandamientos, de ordenanzas, en cuanto a la ley se refiere. Pero si el pueblo de Israel no cumplía con todo esto, pues Dios no estaba obligado a cumplir su parte del pacto, porque el pacto era, si tú escuchas atentamente a la voz de Jehová tu Dios, que él, igual para guardar sus mandamientos, que él te prescribe hoy, como le escribimos así. La palabra dice en Deuteronomio 28, bendito será tu entrada y tu salida, bendita será tu alteza de masal, bendito será el fruto de tus vacas, de tus ganados, todo esto. Si el pueblo de Israel guardaba completamente los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas que Dios le había dado. En cuanto a la ley se refiere, que eran 613 preceptos que había en la ley, aparte junto con los 10 mandamientos. Cuando el pueblo de Israel no guardaba uno de estos, pues entonces la Biblia dice también, estas maldiciones también te perseguirán. Maldita será tu entrada y tu salida, maldita será tu alteza de masal, malditos serán las crías de tus vacas, de tus ganados, y así sucesivamente, porque ese pacto estaba dentro de un convenio. Cuando hacemos un pacto es necesario que hayan dos partes y que cada una de esas partes tenga que cumplir a cabalidad lo que le corresponde. Cuando el pueblo de Israel, por eso vemos que cuando el pueblo de Israel desobedecía el pacto de Dios, desobedecía la palabra, que es el pacto, la palabra es el pacto de Dios. Dios con lo que está comprometido es con su palabra, y nosotros ahora nos damos cuenta, ahora que ha llegado la luz, cuando Cristo vino a este mundo, nos dimos cuenta de que Cristo es la palabra, o sea que Cristo es el pacto de Dios en carne. Cristo es el pacto eterno de Dios. Por eso cuando somos incluidos en Cristo Jesús, Él es el mediador de este nuevo pacto, y por medio de sus beneficios, por medio de sus méritos, nosotros alcanzamos todas las bendiciones. Nosotros, la Biblia dice que nos convertimos en coherederos con Cristo. Ahora somos coherederos juntamente con Él. Él nos da la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Es necesario que la iglesia pueda entender esto.
Es necesario que la iglesia pueda entender cuál es la diferencia de estos dos pactos. Ese pacto antiguo que Dios hizo con tres personas. En ese pacto antiguo, en ese antiguo pacto, Dios interactuó con tres personas. Primero con Abraham, luego con Moisés y al mismo tiempo con su hermano Aarón. Este antiguo pacto estaba conformado por la circuncisión de Abraham al pueblo de Israel exclusivo. Es bueno entender también esto. Este pacto era exclusivo para el pueblo de Israel. Ninguna de las demás naciones estaban incluidos en ese pacto. Ninguno. Esa es otra gran diferencia que es necesario que se entienda. Ese pacto, ese antiguo pacto, estaba simplemente, únicamente, Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Todas las demás naciones estaban fuera de ese pacto, como la palabra enseña también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9. La Biblia dice que nosotros, todos los demás, estábamos ajenos a los pactos y a las promesas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia también nos dice que nosotros, cuando la palabra llama gentiles, eso quiere decir que todos aquellos, sin importar la nacionalidad, todos aquellos que no eran judíos de sangre, israelitas de sangre, eran gentiles. Esa palabra gentil se puede traducir como inmundos también. Éramos inmundos, no estábamos dentro de ese pacto donde estaba la circuncisión. Por eso todos los esclavos que venían tenían, si alguien compraba un esclavo en aquellos tiempos, tenían que circuncidarlo obligatoriamente. ¿Por qué? Porque esa era la señal de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces estaba la ley de Moisés, donde Dios le da esa ley en el monte de Sinaí, en Éxodo capítulo 19, nosotros encontramos eso, Éxodo capítulo 20. Ese pacto con Moisés que representaba la ley. Entonces el pueblo de Israel, ese pacto era exclusivo con ellos. Ningún otro pueblo tenía que guardar la ley de Dios. Ningún otro pueblo tenía acceso para acercarse a Dios, para tener una relación con Dios, porque Dios escogió a ese pueblo, a Israel, desde Abraham, lo escogió, luego que Abraham es el abuelo de Jacob, a quien Dios le llama Israel. Entonces, este pacto era exclusivo para el pueblo de Israel. Ninguna de las demás naciones que existían en aquel tiempo, ni Siria, ni Egipto, ni Babilonia, ni ninguna de las demás naciones que existían en aquel entonces, eran participantes. Dios no tenía ningún compromiso con aquellas naciones. ¿Por qué? Porque el pacto, la ley y la circuncisión fueron dadas a esa nación. Para que de esa nación, entonces, el mundo entero, todas las demás naciones, abandonaran esas costumbres y tradiciones que tenían de dioses paganos, de ídolos, y se convirtieran y pudieran conocer a Dios a través del pueblo de Israel. Pero también estaba el sacerdocio de Aarón, según el orden de Aarón, el sacerdocio levítico, la Biblia le llama. Ese sacerdocio era una tribu completa donde esa tribu estaba era exclusiva con la que Dios tenía, la que estaban encargadas precisamente de todo lo que tiene que ver con lo espiritual, el servicio que se hacía a Dios en ese tiempo, como los rituales, los sacrificios, principalmente los sacrificios entre todos esos sacerdotes, incluso ya luego cuando el templo Salomón lo levanta, eso lo encontramos en Crónicas también, cómo es establecido el servicio de Dios en aquel entonces. Y nosotros podemos ver que única y exclusivamente entre esas 12 tribus, una sola podía hacer todo esto. Ninguna. Si esto era tan condicional, este pacto era tan condicional que aún el pueblo de Israel, estando dentro del pacto completo en la circuncisión y guardando la ley o dentro de la ley, había una excepción. En este pacto había una excepción
en cuanto al servicio a Dios en el sacerdocio, porque ninguna de las 11 tribus, aparte de la tribu de Leví, ninguno de ellos podía ofrecer sacrificio. Eran exclusivos los sacerdotes. El sacerdocio de Aarón tenía que ser de esa familia, de esa tribu. Nadie más podía. Y nosotros conocemos la historia de Usa y cosas sucesivas, lo que le aconteció por tocar el arca del pacto cuando no estaba permitido a nadie más que la tocara, que no sea el sacerdote. Y nosotros podemos ver las condiciones de este pacto, de este antiguo pacto. La circuncisión con Abraham, la ley con Moisés y el sacerdocio con Aarón. Así estaba conformado ese antiguo pacto. Pero en este nuevo pacto, ahora Cristo Jesús, que es el mediador, el único, la palabra dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora vemos que Cristo solo, en aquel antiguo pacto, estuvieron estas tres personas, Abraham, Moisés y Aarón. En este nuevo pacto, la palabra nos enseña que Cristo cumple con todo, Él solo. Cristo Jesús, la palabra dice que ahora Él es el mediador de este nuevo pacto. Ahora, en Cristo Jesús, ya nosotros no tenemos necesidad de ser circuncidados de manera natural, como lo hacían al pueblo de Israel. Lo más impresionante de todo esto es que este nuevo pacto de Cristo ya no es con un solo pueblo. Este nuevo pacto ya no abarca a un solo pueblo. No abarca o no encierra a un solo pueblo, sino que este nuevo pacto con Cristo, la Biblia claramente en este versículo muy conocido de Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo completo. Este nuevo pacto de Cristo es tan poderoso, tan grande, tan superior a ese antiguo pacto, que este pacto de Cristo, esa sangre de Cristo, abarcó el mundo completo. Los que habían nacido antes, los que nacieron en el tiempo de Cristo y todos los que naceríamos luego de Cristo. Este es el poder de este pacto, la superioridad de este nuevo pacto. De tal manera amó Dios al mundo completo. Ahora todo el mundo tiene acceso a entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro, como dice la palabra. Esta es la superioridad. Antes la sangre de los animales que se sacrificaba era solamente para cubrir el pecado del pueblo de Israel. Todas las demás naciones, como dije ahorita, todas estaban fuera de los pactos, ajenos a los pactos y a las promesas. Porque de Israel, la Biblia dice también en Romanos 9, entre el 9, el 10 y el 11, todo esto Pablo lo aclara, y dice que todas las demás personas de Israel, exclusivamente de Israel, eran las promesas, eran los pactos, eran los patriarcas, todo. Dios, antes de Cristo, con la única nación que Dios tenía compromiso moral, e incluso por su pacto que Él fue quien hizo con ellos, era con Israel. Mas ahora en este pacto, este nuevo pacto con Cristo, el mundo entero tiene acceso por medio de Cristo a ser reconciliado con Dios. Por eso en esa frase que Él dijo, consumado es, lo primero que se parte, la Biblia dice que fue el velo del templo. Ese velo representaba el pecado que separaba a los hombres de Dios. Por esto en el antiguo pacto, este velo que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo era esa pared de separación donde no podía entrar, ni siquiera los demás sacerdotes podían entrar. Solamente entraba el sumo sacerdote, el mayor de todos, el sumo sacerdote, una sola vez al año. Pero primero, antes de él entrar, tenía él que ofrecer el sacrificio por él mismo, para él limpiarse, para él cubrirse de sus pecados. Y luego que él ofrecía sacrificio por él, entonces entraba a ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Mas, sin embargo, Cristo, la palabra dice que él siendo el mediador de este nuevo pacto, él se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Este es el gran poder de este nuevo pacto. La gran libertad que ahora el mundo completo tiene a través de esta sangre tan
poderosa y preciosa que Cristo derramó. Por eso no tenemos necesidad ya de circuncidarnos, porque ahora Él lo que hace es que circuncida por medio del Espíritu Santo nuestro corazón. Como dice la palabra en Jeremías capítulo 31, versículo 31, y también en Hebreos capítulo 8, en Hebreos capítulo 8 también rectifica esa profecía que Dios le dio a Jeremías, donde dice, vendrán días, vienen días, donde yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y escribiré mi ley en la tabla de sus corazones y en su mente. Y ellos me serán a mí por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Entonces, en aquel antiguo pacto, la ley de Dios estaba escrita en 2 tablas de piedra que estaban guardadas dentro del lugar santísimo en el arca del pacto. En esas 2 piedras, una representaba el corazón del hombre y otra representaba la mente. Donde ahora, en este nuevo pacto, la palabra dice que Él ha escrito su ley, su palabra, su ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por esto, este pacto de Cristo es mucho más superior, mucho más abundante. Este nuevo pacto en el que nosotros, en el que la iglesia está viviendo. Aquel pacto también estaba con Moisés, la ley. Pero ahora Cristo, Jesús, por medio de Cristo, si por medio de Moisés vino la ley, ahora por medio de Cristo vino la gracia. Y esto es lo grande. Por eso Pablo también enseña, porque a Pablo fue que se le dio el privilegio de ser constituido apóstol a los gentiles. O sea, aquellos que estaban apartados, aquellos que estaban fuera. A Pablo se les reveló todo esto y por eso Pablo es el que escribe 13 cartas. Pablo es el mayor escritor del Nuevo Testamento. A Pablo se les reveló todo esto para que él trayera este misterio de Cristo para nosotros los gentiles, los que no somos judíos de sangre, los que no somos israelitas, ni somos levitas, ni nada de esto, sino que ahora por medio de Cristo, esa gracia, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Él es la gracia de Dios. Ahora en este nuevo pacto, por medio de él vino la gracia, y esa gracia es la oportunidad, esa puerta abierta donde todos podemos tener acceso a Dios, entrando en ese ministerio, como dice la Biblia, el ministerio de la reconciliación que vino con Cristo. Ahora por eso nosotros entendemos con claridad que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, que Cristo es la puerta, que Cristo es el cordero, no que cubre, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, en aquel pacto también encontramos el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio que estaba solamente, como les decía ahorita, puesto exclusivo para una sola tribu de las 12 tribus que había. O sea que esto era tan condicional, vuelvo y les repito, que de las 12 tribus había una sola que podía tener un acercamiento con Dios. Una sola de estas 12 tribus tenía el privilegio de ofrecer sacrificio, de estar dentro del templo, de estar ofreciendo incienso en el lugar santo, de tener de cantar incluso, de tocar para Dios en el templo ya cuando fue establecido por Salomón. Entonces, ahora nosotros nos damos cuenta que Cristo Jesús es sumo, la Biblia dice, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, eternamente y para siempre. La palabra enseña con toda claridad eso. Cristo Jesús ahora es, o siempre ha sido más bien, eternamente el sumo sacerdote. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, que él es el ministro del santuario. Eso es impresionante, mis amados, cuando uno entiende. La Biblia dice que Cristo Jesús es el ministro. Él es el que ministra en el santuario celestial, levantado por Dios y no por los hombres. El santuario que levantó Moisés era una figura del que se le mostró en el monte, que él vio en el cielo. Ese era figura, la Biblia lo enseña claro también en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, que ese tabernáculo era representación del tabernáculo donde Cristo
ha ministrado siempre desde la eternidad. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, eternamente y para siempre. En Hebreos capítulo 7 nosotros nos encontramos con esto. También la primera aparición que tiene este personaje de Melquisedec es en Génesis capítulo 18, donde nosotros nos encontramos con Abraham. Allá esta historia es capítulo 18, capítulo 22, por ahí está, donde Abraham viene de una guerra, y la Biblia dice que él le entrega los diezmos a Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem, que se quiere decir, ahora nosotros nos encontramos con la revelación de este misterio, rey de Salem, que significa rey de justicia y rey de paz. El único que tiene el título de rey de justicia y rey de paz es Cristo Jesús. La Biblia dice en Hebreos 7 que este Melquisedec no tiene genealogía, o sea, no tiene principio de día, ni tiene fin de día tampoco. O sea que Cristo es el único que también dijo en Apocalipsis: yo soy el principio y el final. Yo soy el alfa y la omega, dando a entender que este Melquisedec es Cristo Jesús, quien ha sido sacerdote eternamente y para siempre. Ahora la Biblia en este nuevo pacto nos dice que el apóstol Pedro, quien escribe esto, dice que ahora nosotros, por medio de Cristo, somos reyes y sacerdotes, somos pueblo adquirido, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, somos el real sacerdocio, porque estamos en el sacerdote, en ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, por eso Él es mediador de un mejor pacto. Cristo Jesús cumple con Él solo, porque Él es suficiente, Él es más que suficiente. Él fue más que suficiente para Él darnos el acceso a este nuevo pacto que es hecho con mejores promesas. Ahora nosotros estamos dentro de este nuevo pacto donde Cristo Jesús es quien nos trajo la gracia, es quien nos trajo este nuevo sacerdocio. ¿Quién nos hace sin la necesidad de que nosotros seamos ni de Jerusalén, ni seamos levitas, ni seamos de la tribu, ni vengamos de la tribu de Leví, ni de ninguna tribu, sino que por medio de Cristo, ahora nosotros también nos convertimos en reyes y sacerdotes, en un pueblo adquirido por Dios, en una nación santa, en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo santo? Cuando nosotros entendemos todo esto, entonces nosotros vamos a tener una libertad, un entendimiento claro de qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero también nos va a dar una identidad y nos hará entender quiénes nosotros somos en Cristo Jesús, quiénes nosotros somos por Cristo Jesús. Y vamos nosotros a dejar de vernos a nosotros para todos los méritos, toda la honra, dársela a Cristo, porque entendemos que solamente por Él, en Él, para Él, todo depende de Él. No hay nada que nosotros podamos hacer más que simplemente recibirle a Él, creer en Él, y Él, inmediatamente eso acontece, nos da una vida nueva, nos da una naturaleza nueva y nos hace vivir en esa realidad mediante la guianza de su Espíritu Santo. Solamente dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Espero en el nombre de Jesús que puedan ser de mucha edificación estas palabras. Pensé que iba a hablar menos, pero es demasiado lo que hay para enseñar. Es demasiado todo lo que abarca esto. Yo voy a continuar hablando acerca de esto ya de manera más detallada. Quise hacer este primer video a modo de introducción. Así que espero que Dios les guarde siempre, que Dios les bendiga y que la gracia y la paz de Cristo siempre estén con ustedes. En el nombre de Jesús.